Estamos de regreso en un artefacto más. Hoy tengo invitada Janet Sandoval. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cuántas horas han pasado desde que cantaste la última vez? ¿Cuántas horas han...? Pues venía cantando, no sé cómo. Venías cantando 3 minutos. Minutos, sí. Mira, ok. Bueno, tarareando y así, ¿no? O sea, sí cantas mucho. Sí, antes más siento, ahora como que menos, pero sí. Aparte de profesionalmente, ¿cantas mucho? O sea, ¿sueles así en el coche y en la regadera? Sí. ¿Sí? Normalmente sí. Pues yo te conocí cantando, pero no solamente cantando en el escenario, porque yo iba a tocar contigo. Ahorita estábamos platicando esa vez en Santo Coyote hace como 13 años. Eso, madre. Estamos revelando las edades. Sí, no, pero estabas bien chavitita, porque pues eres muy joven. Pero ese día venías cantando porque venías de ver a Paul McCartney. Sí. Venías cantando Obladi Oblada. Fíjate, no se me olvida. Sí, es que la tocaron con mariachi, lo recuerdo perfecto. Y venías como bien volada. Súper sorpresa. Por aparte llegaste tarde, como hoy. Ay. Y ese día la chamba. Ay, bueno, pero era Paul McCartney. Era Paul McCartney. Valía la pena. Sí, lo valía 1000. ¿Cómo has estado? ¿Qué andas haciendo 1000 ahorita? cosas. Musicalmente. Pues ahorita tengo ahí como varios temas grabados. Estoy sacando como covers, cosas que ya no estaba haciendo. Estaba sacando como puro original. Pero como que dije, bueno, vamos a intentar. Y entonces empezamos a versionar algunas rolas, y sacar covers, y eso es lo que he estado haciendo. Ahorita tengo planes como de hacer una presentación aquí en Guadalajara que me pone muy feliz porque es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo y que obviamente para mí es un súper reto, así de que... En el estudio Diana me decías, sí, ¿no? Sí. Oye, está súper chido eso. Sí. ¿Y tú sola? Sí. Quiero... Sí, va a haber bastantes músicos, quiero invitar varios amigos cantautores. Sí, como que quiero que sea mucha música original y... Tengo muchos amigos súper talentosos de aquí de Guadalajara que he compuesto con ellos y que la neta también... O sea, yo no les he dicho nada a ellos, pero yo quiero que ellos estén presentes, ¿sabes? Ajá. Y espero que puedan. Sí. Como que pasé por varias cosas muy fuertes en mi vida estos últimos meses y entonces como que me había desconectado por completo y como que también esto me ayuda a aterrizarme porque como que estaba viviendo en Saltillo y luego al final pues estaba como con un compromiso con otra persona y de repente todo valió madre, entonces fue como, a ver, ¿ahora qué va a pasar con mi vida? Y estoy reestructurando todo. Pero lo único que no me ha soltado en toda mi vida ha sido la música, ¿no? Y mi familia, y al final son mi centro, ¿no? Oye, ¿estás desconectada de la música? No, de la música no, de la música de verdad que, o sea, nunca he estado desconectada. Yo creo que desde que decidí hacer música, o sea, estudiaba la universidad, la prepa, lo que sea, y música siempre. Pero más bien como desconectada de aquí de Guadalajara, porque pues estaba viviendo en Ciudad de México antes de Saltillo, o sea, duré 2 años en Saltillo, luego estuve como 7 años en Ciudad de México. ¿Qué hay en Saltillo? ¿Por qué te fuiste Saltillo? Pues estaba enamorada. Era un saltillo. Sí. Lo peor que ni era de ahí el hombre, pero sí. Me enamoré y me fui para allá y nos íbamos a casar y al final pues no se armó. ¿En serio? Sí. Pues dicen que siempre pasa una vez en la vida, ¿no? Así como que el gran amor que no se hizo y luego ya sigue el bueno. Espero, sí, la verdad espero porque ay, no me he ido, o sea, he sido afortunada en muchas cosas, he viajado muchísimo, he cantado muchísimo, he estado en escenarios perrísimos, pero en el amor nomás no doy no sé elegir. ¿Será eso? ¿O sí, claro. ¿Qué tanto le echas la culpa a la música? ¿No es a veces la carrera? A los hombres les da mucho miedo eso, sí. No. Totalmente, sí. Y es como que te ven una mujer bien independiente y como que tú resuelves bueno, al menos yo resuelvo mis problemas y rara vez, pues estoy ahí como, ay, esto, aquello, y como que a lo mejor no se sienten tan necesarios como esta onda del hombre que se necesita sentir como indispensable en la vida de una mujer. Y eso creo yo, ¿no? Puede ser. O quiero justificar que no he tenido buenas elecciones, ¿no? Porque pues yo siento que cuando quieres y quieres bien y vas a apoyar a la persona, pero... Sí. Yo creo que sí, digo, yo soy músico y mi compañera es completamente, no puede ser más distinta a mí y se dedica a otra cosa y todo. Y hemos sido muy felices porque no tiene absolutamente nada que ver con eso. Yo a eso se lo atribuyo. Porque yo me imagino estar con alguien que se dedique a esto, a pesar de que yo soy músico, me costaría muchísimo. Sí, está muy cañón. O sea, es que los viajes, todos los horarios, todo... O sea, debería yo de entenderlo más, pero no me pasa. Creo que está más difícil. Yo te lo juro que hice una lista así, hace muchos años de cosas que quería que me pasaran en la vida y todo me ha pasado. Y yo decía así, girar por todo Estados Unidos, girar por todo México. Y y después dices, no manches, o sea, no sabía lo que estaba pidiendo. O sea,
no sabía lo difícil, lo solitario que es o sea, sí es muy bonito cantar en escenarios, es muy bonito o sea, que por medio de la música conozcas tantas personas que también al final son muchas muy efímeras y así, ¿no? Pero como que no te haces consciente hasta que lo vives y que dices, no manches, yo ni siquiera soy como, no sé, un super top, o sea, al final estoy como de coro y se me hace tan difícil estar lejos ya de mi familia, tan difícil, o sea, de que regresar y ver cada vez a mis papás más grandes y cosas así que digo, ay, no, me pesan en el corazón, en el alma. Te estás perdiendo unas cosas, ganando otras, pero perdiendo unas. Sí, totalmente. Y creo que eso es la parte más difícil de dedicarte a esto, porque de verdad cuando ya lo haces en serio, neta, o sea, como que siento que a veces ha sido hasta más noble estar como cantando como en una sola ciudad, que en bares, en eventos sociales y así, que estar de gira ya con un artista, porque neta ya esto es en serio, o sea, no es de que, hoy estamos en Guadalajara y mañana vamos a estar en Nueva York y de Nueva York nos vamos a Seattle y de Seattle nos vamos a Texas, y la neta, hay veces que yo me levanto y digo, ¿dónde estamos? O sea, de verdad, así ese nivel de que dices, no manches, qué pesado, o sea, de que duermes 1 hora o a veces ni duermes, tienes 3 días sin bañarte y con wipes ahí limpiándote. No, neta, o sea, la gente ni se imagina por las que uno pasa, o sea, eso es lo que te iba a decir, como que muchas veces supongo que familia y amigos y eso te dicen, pues es que tú te la pasas todo viajando. Sí, pues uno no va a subir lo feo. Claro, exactamente, o sea, no solo ven la foto y ahora también con este rollo de las redes sociales, pues es muy difícil, es un avatar, pues, y ellos ven, no sé, un reels o fotos o lo que publicas, pues todo bien, ¿no? Sí. Pero en realidad es lejos de eso. Sí, no manches, o sea, nos ha tocado de que se descompone el camión y 70 personas en un solo autobús, así, todos así, de que no, o sea, y que se descompone el aire acondicionado en el desierto, así 40 grados, o sea, de verdad, de todo, o sea, de verdad, se vuelve tu familia real, la gente que va contigo ahí es tu familia, o sea, ya no hay, o sea, te peleas igual que con tu hermano, o sea, de verdad te enojas, te contentas, luego lloras con ellos y les toca vivir también etapas bien difíciles contigo y tienes que ser bien tolerante, o sea, no, yo la verdad creo que lo que más he trabajado es la tolerancia en la gira, bien cañón, porque yo soy bien huraña, entonces luego sí me gusta mucho como convivir, pero también luego me gusta mucho mi soledad y como que todo el tiempo saber que estamos ahí todos pegados es como retador, por lo menos. Ataques de ansiedad, o sea, neta, son temas que la verdad yo no sabía que iba a vivir todo eso. Es que como ya la música, el canto o la música misma tiene cada vez menos que ver, ¿no? Son más cosas, o sea, el tocar bien o el cantar bien está, qué bueno, pero luego tienes que tener una personalidad diferente, como no sé, como tener más resiliencia, pues, y o sea, creo que si la música se va quedando ahí a un ladito, no es tan importante solo eso. Y cuando uno está empezando, pues tú dices, voy a cantar. Y es lo único que piensas. Sí, pues nomás ves el escenario, un vestuario perrón y, con mi guitarra y que canten mis canciones y cosas así, que esas cosas son al final lo que más, yo creo que lo que más motiva, o sea, de que de repente te digan así, no sé, de que, te escuché cantar en tal lugar y me gustó esta canción y que de repente así gente random suba un cover tuyo y que digas, no manches, ¿qué onda con esto? O sea, neta, o sea, cosas así de chingonas me han pasado que digo, no manches, no soy, o sea, pues yo siento que me falta un montón para llegar a donde a mí me gustaría y que de repente ya me empiecen a pasar como cosas así o que me reconozcan en un taxi o que digo, no manches, ¿qué onda con eso? O sea, sí se me hace muy, muy cool. Sí, son pequeñas perlitas, que te va dando como el destino o Dios, si lo quieres creer, de como que para que ahí no te vayas desmotivando, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo me acuerdo que una vez así estaba muy triste, porque pues obviamente en Ciudad de México tú te enfrentas a 1000 casting, de los cuales quedas en uno de 300, ¿no? O sea, entonces es diario llegar con la depre a tu casa, de que, ¿por qué no quedé? Y así. Y obviamente no quedas porque pues no es para ti eso, ¿no? Y tú tienes que seguir haciendo tu camino. Y esos momentos así, que dices, no manches, ya quiero tirar la toalla y de repente al día siguiente te levantas y no manches, tienes 10,000 vistas en una canción que dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasa esto, no? Y dices, no, pues sí, ya me mandaste la señal, sí tengo que seguir aquí. Exacto, sí pasa eso. Pues en general son muchas desmotivaciones, sí son muchas, la verdad, casi todo el tiempo. ¿Tú eres de Nayarit, ¿verdad? Yo nací en Nayarit. ¿Naciste en Nayarit? Nací en Nayarit, pero toda mi familia es de aquí, de Jalisco. Ok. O sea, pero como si viviste allá.
Sí, viví hasta los 15 años. Y después le dije a mis papás, ya me voy a ser artista. ¿Te fuiste sola? Me vine sola a Guadalajara. Llegué a casa de una tía y ahí estudié la prepa. Me metí a estudiar música en las tardes en el Cabañas. Y pues así con maestros particulares y... ¿Y sí. jurabas que en Guadalajara era como que acá estaba más la movida? Acá Pues es estaba que todo? en Tepic no se veía nada de eso. Yo había estado estudiando música también allá, actuación y todo eso, pero era como, pues como más un hobby yo sentía. Y aquí se sentía como más profesional, pero pues cuando te vas a la Ciudad de México dices, no, pues acá está Acá más, sí. más profesional. Sí, claro. Y cuando llevas a Los Ángeles dices, no, pues aquí sí está más profesional, Exacto. ¿no? Te vas Entonces subiendo. como que va en grados esa onda. Y de Guadalajara, a ver, cuéntame así como tu historia. ¿En qué momento, a los 15 dijiste, me voy a ir a cantar a Guadalajara? Pero Sí. ¿en qué momento te atrapó la música? ¿Desde siempre? No, o sea, yo de niña sí yo me acuerdo que teníamos como la sala independiente de toda la casa y me encerraba en la sala y todo el día cantar y cantar y cantar las de Chente, las de Rocío Dúrcal, las de Barbie, las de todas así. Neta, todo el día cantaba, todo el día y agarraba una linterna que era roja con negro, me acuerdo perfecto. Y ese era tu micro. Era mi micro. Y yo así que... así como la niñita. Y yo así. Y yo, ay, no. O sea, de verdad, sí. O sea, toda la vida. Y yo me acuerdo que yo me visualizaba así con una guitarra, así. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Así yo, no, yo voy a tocar la guitarra. O sea, tal cual no fue un momento en el que fuiste a un concierto o algo y dijiste ahora, sino más bien lo sentiste siempre. Yo comparto eso, yo lo he contado, de que yo no recuerdo un momento en el que haya dicho ya, yo más bien desde siempre. Sí, pues yo creo que sí fue así. Igual. De que yo de verdad no me veía haciendo otra cosa. O sea, como que yo me hice consciente que tenía ese talento como hasta... O sea, sí, cantaba en la primaria, pero había otros niñitos que cantaban y demás. Y era como, pues cantan también todos, ¿no? Entonces cuando entré a la secundaria y así la maestra de inglés de que, a ver, dime el abecedario. Y yo, A, B, C, D, E, F. Y ya me dijo, ay, tú eres cantante. Y yo, ¿tú no? O sea, porque para mí era como ya, normal porque yo natural. iba a cantar a mi hermano, a mi mamá. Entonces era como, pues todos cantan, no sé. ¿Y músicos en tu familia? ¿Había o no? Pues un tío por parte de mi mamá, unos primos de parte de mi papá. Pero pues no mi así papá, como que cercanos, pues. No. No son más bien los tíos que después te achacaron de que de ahí viene que tu abuelo fulano en la revolución cantaba. No, al contrario, toda mi familia era como, no manches, no te dediques a eso. ¿Ah, sí? Sí, todos, o sea, como que no querían. Y, por ejemplo, me acuerdo que un día me preguntó, ¿cuál es tu sueño? Yo quiero ser cantante. Y mi tío así de que se empezó a reír, ¿no? Me dijo, no, Janet, ya en serio, o sea, si me dices, quiero poner una tienda de ropa, yo te apoyo, hija, pero, o sea, ¿cómo de cantante? Y me acuerdo así que dije, se lo voy a demostrar. Y pues sí, o sea. Eso ya es bueno, de hace creo años. que ya se lo demostraste. demostré, ¿no? Todavía ando comiendo gracias a eso. Ahí, y por ahí anda tu tío ese. Sí, ahí Te ando. lo sigues viendo y todo. Ujú. ¿Y cómo lo toma ahora? Pues yo siento que nunca he tenido como las agallas de decirme así como de, hija, lo lograste o así, pero sí siento que me ve con un poco de respeto. Sí. Ujú. Bueno, ya con eso el respeto Sí. es algo chido. Sí. Y entonces acá estudiaste en Cabañas Ujú. y maestros particulares. Sí, también fue un rato a Fermata y pues más maestros particulares. Fermata cuando estaba en la Glorieta de los Caballos. Exacto. ¿Y cuánto tiempo duraste ahí? ¿Poquito como todos? Sí, todo. Es que, ¿qué será? Como unos 6 meses, yo creo. Súper poquito. Sí. Es que casi después de eso se vino La Voz, entonces yo me fui. Ajá. Pero eso fue 2014. 2014. Esa edición, ¿quién estaba? A ver, cuéntame. Estaba esa. Julián, que fue mi coach. Julián, Laura Pausini, Ricky Martin y Yuri. Los grandes cantantes, excepto Sí, la Julián, verdad, sí si me eran puros preguntas. top. Si me preguntas, yo te quiero preguntar honestamente, ¿qué piensas de Julián como cantante? Me encanta. ¿Sí? Me encanta como cantante, como persona, como todo. Es un tipazo. ¿En serio? Un ¿No te, tipazo. no te está nublando solo que te cae bien? No, la verdad ¿Sí no. te parece buen cantante? La verdad sí. O sea, obviamente también lo he visto como en malos momentos, ¿no? De que ya anda pedón y así en los palenques. Sí. Y dices, ay, pinche Julián. Pero no, o sea, no, sí es muy buen cantante. Muy, muy buen cantante. Nos saltamos un montón, ¿eh? De estar acá. ¿Qué te parece ahorita regresamos a La Voz? Pero cuando estabas estudiando aquí, ¿agarraste una chamba rápido en la música? Estuvo bien loco porque, pues, obviamente todos quieres cumplir 18 y irte a los antros, ¿no? Porque todo el mundo dice que los antros. Entonces, cuando cumplí 18, me acuerdo que me dieron mi credencial y les dije a mis amigos, vámonos de antro. Y había un lugar que se llamaba el Waikiki. No sé si te acuerdas de ese lugar. Sí me suena. Estaba por... ¿Puede ser López Cotilla o Pedro Moreno? No, cerca de Punto Sao Paulo, sobre Américas. Ok, ya, para Estaba muy padre, la verdad. Colón. Sí, tenía como toda la onda así de
Playero. Honolulu. Sí. Ok. Y pues fui ahí y ya estaba una banda tocando y mis amigos, canta. Y yo, pues voy a cantar. Y ya fui, ¿me dejan cantar? Y ya, no, pues que sí. Y estaba el Beto, el águila. Ah, sí. Sí, ese. Y creo que Jordana se llama. Jordana, la cantante, Ajá, sí. Gran cantante. Sí. Y pues su banda, no me acuerdo cómo se llamaba. Y me subí a palomear y ya me dijo, no manches, tú cantas bien. ¿Qué cantaste, te acuerdas? No me acuerdo. Uy, no me acuerdo. Esa memoria selectiva. Sí. No, pues ya después de los 29 uno empieza a desechar información que no le pues, sirve. Oye, imagínate yo, ya he desechado tantas cosas. No, pero, o sea, eso es real. Después de los 29 tu cerebro ya empieza a eliminar información. ¿Ah, sí? Para adquirir nuevas, sí. La que como que dice, esta ya no me sirve, a la chingada. Para poder meter más Pero info. ¿cómo discriminas cuál ya no te sirve? Por eso te digo que es selectiva. Porque es como información, bueno, según me dijeron, ¿no? Porque tomé un curso de lectura rápida y te explicaban eso. Se supone que es como información que tienes años que ya no utilizaste, así como esa ropa vieja que ya no utilizas y que dices, no, pues ya esto no me sirve, bye. Así lo mismo tu cerebro. Ese es como la vara con la que se mide. Lo que ya no estás utilizando, se va. Okay. Dice, no, pues ya, para meter más info, ¿no? Órale. Y pues ya me subí a cantar así, ellos me vieron y ya me invitaron a huesear. Entonces yo empecé a chambear ya, o sea, bueno, aparte... ¿Esa banda te invitó? Sí, me O sea, ¿le tumbaste la chamba a la cantante? No, jamás. No, me invitó a palomear, o sea, no a palomear, como a suplir. Ajá. Y empecé así, poco de a vez poco. En cuando ibas, poco a poco. Y ya me fui conectando con más gente y pues muy padre, la verdad. Sí, y muchísimo tiempo. Bueno, sí. No tanto. ¿De qué estás? ¿Cuándo fue que te metiste a La Voz? 2014, entonces. Como desde los 18 hasta los 23. O sea, unos 5 añitos sin broncas. Sí. Okay. Y aparte ya venía cantando con mis tíos que tenían grupos como de eventos sociales y cantaba así como en los lobbies de los hoteles, o sea, de verdad donde se dejaran, ahí estaba yo. O sea, pues ya traías un montón de tablas entonces. Sí, casi sin querer. Sí. Casi sin querer. Sí, estuve en concursos de tele en Tepic, así de que cantabas como tipo la academia y esas ondas, pero que las hacían así como locales. Otro que se llamaba La Estrella del Once, que era a nivel estatal, que salía todo eso televisado así de la feria de Tepic y te llamaban por teléfono la gente igual y así, todo muy padre. Sí, entonces como que desde niña, como desde los 13, 14 años yo ya estaba así como súper en... ¿Nunca te dio pánico escénico? No, siento que ahora me ha dado más de grande. Sí. Pues ya lo piensas más, puede ser, ¿no? Sí, pues de chiquita te vale madre, ¿no? Te subes y cantas y si te desafinas, tú sientes que cantaste bien chido. Ahorita hay veces que me escucho de cuando estaba morrilla y digo, ay, Dios mío, cómo sentía que cantaba chido, ¿no? Pero la gente también luego te echa porras y ni sabe la gente, ¿no? Porque... Claro. También siento que es parte del crecimiento. No, sí, por supuesto. ¿Y cómo es el proceso para entrar a La Voz? ¿Cómo te Bueno, fue mi para proceso ti? fue muy diferente a lo que es ahora, ¿eh? O sea, porque ahorita ya lo agarró TV Azteca y así. Yo estaba cuando... ¿Sigue ese programa? La verdad, no tengo idea. Pero cuando yo fue en Televisa. Yo estaba haciendo coros en un programa de Televisa. Entonces... toda mi familia de que ve, y yo ya había ido a todas las academias, a todo, ya había hecho casting en todo y siempre era de que quedábamos 30 seleccionados, te hacían firmar contrato y solo 5 no van a entrar y yo no entraba. Y yo, ¿en serio? No manches, ¿por qué? Y me deprimía bien gacho, me acuerdo que hasta había hecho trámites a CUSEA y después de una academia llegué y igual así de que van a entrar uno por estado. Entonces yo me anoté en Tepic porque yo dije, güey, nadie se ha anotado de Tepic. Y de repente era de, si naciste en el estado o vives en el estado, ¿no? Y ya la chava, no, pues yo nací en Tepic, pero no vivo en Veracruz. Y pues quedó la otra chava. Y yo así de que no manches, bien agüitada. ¿Y varias ediciones me dices? Sí. O sea, yo creo que en unas 3, 4 quedé así al borde de entrar. No manches. Sí, bien cañón. Y yo me regresaba bien depre así. Porque aparte pues ganaba bien poquito, estaba estudiando, yo sola solventaba mis gastos, entonces ahorraba todo lo que podía y me iba y me quedaba ahí en un hotelillo por la Central del Norte. No, yo bien valiente, la neta. Está bien cabrón eso. Ahora lo ves un poquito y como que te asusta en retrospectiva, ¿no? Pues digo, no mames, o sea, ¿cómo me atreví a irme con 500 pesos en la cartera, güey? O sea, no lo entiendo, sí, estaba loca, estaba mal de la cabeza, yo estaba mal de la cabeza. ¿Y qué decían ahí tus papás? Pues ni les decía, o sea, ¿No yo nomás... se enteraban? Pues yo nomás les decía, fue el casting. O sea, pero yo ni les pedía dinero, ni nada, o sea, como que ellos me dejaron ser así, mija, o sea... Wow. Y digo, qué chido, porque obviamente ahora tengo otro panorama de muchos aspectos de la vida, ¿no? Pero en su momento sí era como, me valía... reverenda Mauser así. Sí, un poquito por ignorancia y el arrojo ese que
te brinda justo la ignorancia, pero bendita sea también. Porque si no, de otra manera lo piensas mucho, no lo haces. Sí, no, o sea, y yo creo que yo debe haber tenido como 17 años cuando iba a esos casting y no manches, o sea, me tocó ver asaltos y todo, así de que literal un güey con una media, güey, o sea, que yo decía, no manches, este está bien como, se me hacía así como bien loco, porque yo decía, güey, qué raro asaltan aquí, o sea, yo decía, yo creo que yo me veía tan escuincla y tan mencilla que, o sea, te decían, esta no trae ni dinero, y de hecho, no, en efecto no llevaba dinero, ¿no? Y así como que, pues me pasaban así por un lado los asaltantes y yo así, bien loco, cosas así bien locas, güey, así que ahorita digo, no manches, Dios me salvó de un montón, güey, o sea... Sí, pues sin duda, estaba cuidando ahí tu camino. Sí, cañón, o sea, estaba escrito que yo tenía que ir, sí, definitivamente sí. Y entonces, ¿aplicaste para la voz? ¿Cómo es el rollo? ¿Cómo es el Pues tema? fui y estaba trabajando... Tienes que ir primero, lo primero que tienes que hacer es ir. O así era, pues. Y entonces todo el mundo así de que ve, y yo ya la neta, yo había perdido la fe, yo ya no había hecho casting en ninguna de las voces, solo hice casting en la academia. Y pues ya dije, ay, pues voy a ir, chinguesú. Porque también estuve en Latin American Idol. O sea, no, estuve en todo. O sea, todo lo que era concurso, yo iba. O sea, porque pues no sabías el camino, tú nomás querías salir y cantar y la chingada. Claro. Y me acuerdo que tenía un amigo ahí en Televisa y le dije, güey, si me hace el paro de evitar la fila, voy. Si no me hace el paro, la neta ni voy a ir. Y me dijo, llega a tal hora y te meto por atrás. Y yo, va. Y ya llegué y me metí, entramos como un grupo de 20 personas y solo quedé yo, pasé ese filtro, pasé otro filtro. Y ya ahí estabas pensando, al fin. Pues como siempre pasaba, o sea, como que yo decía, güey, ni me van a hablar, X. Hasta que me vio Joan Ramagosa, me acuerdo, y yo canté un estándar de jazz. Y pues como que todos cantaban cualquier otra cosa menos estándares de jazz, ¿no? Claro. Y él me dijo, ¿sabes qué te voy a pasar con fulanita para que te oiga? Le vas a gustar un montón. Y fui la única que pasó de ahí. Y ya me metieron y canté esa rola, canté la de Summertime and I'm living, sí. Y ya pasaron los días y como en julio me marcan así. Eso fue como en abril más o menos y en julio me marcaron. Yo estaba cantando en un casino, me acuerdo, y vi una llamada de Ciudad de México y, ay, qué raro. Y ya contesté, no, pues fuiste seleccionada a La Voz, felicidades. Y no manches. Y justo yo estaba trabajando en Canal 44 porque estaba haciendo ya mi servicio. Y también me ofrecieron así como de... ¿Tu servicio qué estudiaste? Yo estudié Ciencias de la Comunicación. ¿En dónde? En UNE. Ok. Entonces me estaban ofreciendo ya que me quedara a trabajar. Y ese mismo día me hablan y yo dije, no, pues ya, neta, ¿para qué me hago mensa? Yo quiero lo otro, ¿no? Sí. Y ya me fui a Ciudad de México y ahí empezó la aventura, me fui a vivir para allá. Tiraste esta chamba, pues claro. Sí. Y ya me quedé. Pero bien loco, porque yo ni siquiera me imaginaba como en la onda de, ay, o sea, a ver si paso audiciones. Como que yo tenía la certeza ya, así decía, ¿cómo me voy a vestir para cuando salimos en el pianito que estás con el coach? Así yo ya visualizándome muy adelante, más ¿no? adelante, claro. Sí, ya en la final tú. Sí, yo ya iba bien visualizada, decretado así, de que iba a ir hasta allá, ¿no? Y sí, me fue bastante bien, la verdad. O sea, llegué bastante, o sea, avancé bastante, ¿no? Pero obviamente todavía llegabas a Ciudad de México y te hacían otro casting, o sea, no... Fueron como varias etapas, o sea, ya para salir a tele. De hecho, un día antes hacían como un tipo de que el ensayo general y solo estaban los productores, ni siquiera estaban los coaches, y ellos te ponían como una letra. Eso ya me vine a enterar yo después, ¿no? Porque me lo platicó un chavo que es de contenidos que o sea, generaba todos los contenidos y que él me dijo, bueno, es que esto pasa, o sea, pasas, te escuchaban y te ponían A, B, C o D. Y A era que tenía todas las cualidades para estar en programa. B es que tenía todas excepto una. C era que tenía 2 y 2 no. Y D era como que pues nomás de relleno, ¿no? Dice, normalmente cuando era SAT se volteaban los 4 y así sucesivamente, ¿no? Pero eso lo saben eso yo los no lo coaches, supe. ¿no? Los coaches. Eso sí, a los coaches les daban la o sea, ya están, lista. Ya están un poquito como que con la onda de que, bueno, este es bueno. Ajá. Okay. A ellos les daban la lista como de, viene Julanita, ¿no? Este es A. O viene Julanito, este es D. Y así, ¿no? Entonces ya ellos, pues sí, lo que es genuino es que sí realmente ellos querían voltear, ¿no? O sea, de que, sí, no me la aviento así. Y pues ya, o sea, todavía antes de salir estaba Quique, un amigo. Estaba Quique y yo. Fue ese. En fue esa ese edición, mismo. ajá.
y se acerca a Antonino, que era uno de los productores, y le habla primero a él y le dice, oye, te tienes que ir con Julianita si quieres durar más en la competencia. Y luego se acerca conmigo y me dice, oye, te tienes que ir con Julián si quieres durar más en la competencia. Y yo, ¿cómo? ¿No voy a llegar a la final? O sea, ¿cómo? Me dijo, me acuerdo que me dijo, se van a voltear los 4. Pero si quieres durar más en la competencia, tienes que ir con Julián. Y yo, no manches, ¿cómo? O sea, ¿todo está arreglado? Y como que ahí se me empezaron a caer un montón así de que, no manches, está todo arreglado y así. Y pues bueno, ya empiezas a ver que está la Julianita de tal, hija de tal, y pues sí, muchos ahí que ya traen conectes, ¿no? No es difícil verlo desde lejos. Yo vi algunas ediciones, esa te voy a confesar que no la vi, o no me acuerdo, pero no es difícil como que intuir, porque a veces ves, o sea, listo, yo siempre he dicho, por favor, ves a cantar a uno y a otro y dices, ya está, el concurso se podría acabar ahorita, ¿para qué hacen tanto pedo? Obviamente hacen pedo porque pues obviamente venden, ¿no? Pero sí es lógico que cuando alguien está durando mucho, que dices, no, trae un paro, ¿no? O sea, yo sin saberlo, pues nada más oyéndolo cantar. Sí, yo me acuerdo que estaba un compañero que ahorita le ha ido súper, súper bien, pero me acuerdo, o sea, de que ya habíamos pasado así varios filtros y él estaba así sentado con los productores, su papá y todo así, todo decía así que qué raro, porque ay, qué raro que llegó a la final, qué extraño. Pues sí. Pero pues bueno, al final de su programa hay millones de pesos de por medio y ni modo que no saquen provecho también las televisoras de un proyecto que ellos tienen, ¿no? O sea, ellos saben. Tengo muchísimos amigos que han estado ahí y de cada quien escucho cosas diferentes, ¿eh? Nunca había tenido a nadie en este proyecto que me platicara de eso. Pero yo te quiero preguntar si me quieres decir. Todo mundo tiene esta idea de que está muy hecho, muy arreglado y eso. Sí. ¿Es así o no? Yo siento que sí. Pero pasó algo extraño porque yo me acuerdo que en esa edición el que ganó se llama Guido, que también vive aquí en Guadalajara. Y entonces fue el primero, ¿fue la primera voz? No, fue la 4. La 4. Pero sí, siento que fue de las más vistas. Sí, Guido yo lo conocía en la ULM, él cantaba ópera y toca el piano, ¿no? Ajá. Sí, claro. Sí. Él ganó en esa edición, pero yo me acuerdo que el que estaba más fuerte y despuntando era Jonathan Becerra. Y todo mundo sabía que él iba a ganar porque traía el apoyo y porque él cantaba banda y así. Y me acuerdo que o sea, haz de cuenta que pasaba algo muy raro. Que era que después de que grababas, ciertas personas las llevaban a regrabar su voz. O sea, tú grababas tu participación y si cantabas bien feo, pero eras favorito de la producción, te iban a pasar o si cantaras espantoso. Entonces me tocó ver varios compañeros que llegaban al hotel por ellos y se los llevaban para regrabar su voz. Entonces cuando yo salgo, que ya fue antes de los playoffs, que fueron como 3 semanas antes de la final, una chava que también estaba en la voz, que era muy amiga de Joan Ramagosa, le marcó a Joan y le dijo, oye, te desafinaste terrible. Esto va a salir al aire, pero si tú quieres venir a regrabar, puedes venir a hacerlo aquí al estudio. Entonces yo por eso me enteré, ¿no? Porque yo estaba viviendo con ella y entonces me lleva y pues yo le dije a Joan, no, pues ya me sacaron. Y me dijo, ¿quieres regrabar algo? Y me puso mi participación y le dije, no, la verdad no, o sea, siento que lo hice bastante bien, gracias. Pero, o sea, sí había gente que cantaba así espantoso y que como eran favoritos de producción, los llevaban a regrabar para que se escuchara súper pro en tele y la gente no fuera como de no manches porque quedó ella y cantó bien feo. Sí. Y pues así, eso sí supe, o sea, sí hay muchos trucos, o sea, obviamente es lo que te digo, o sea, no van a arriesgarse también a... Claro. Pues obviamente es un show finalmente. Sí. Y una de las cosas que a mí también me sacó mucho de onda, no sé si en esa edición, alguna que vi, había presentaciones donde estaba claramente autotuneado. Sí, no manches, sí. Pero, ¿cuál es el proceso? Si ahí lo estaban escuchando los coaches sin autotune y luego lo cambiaban lo editaban para en vivo. Es que te voy a decir una cosa, tele. Y esto se me quedó bien grabado, que una vez fuimos y lo que decían ellos de que es que puedes cantar como un ángel si tú quieres, pero si eres gris banqueta no sirves para tele. Así de simple. Y hay gente que neta canta medianamente, pero tiene un flow en cámara y te cae y te atrapa y te puedes acordar de su nombre, pero no te puedes acordar del nombre del que canta bien bonito. Ay, este güey que cantaba bien chido, ¿cómo se llama? Y la neta sí, para tele tienes que tener pues esa chispa que se ocupa en tele, o sea, no puedes, o sea, puede ser alguien así virtuosísimo con la voz y así, pero neta si eres gris banqueta no va a pasar, o sea. Pero no solo eso, ¿no? Digo, tú no eres gris banqueta porque no ganaste.
Yo siento que yo no soy Gris Banqueta, pero hay gente que no es Gris Banqueta y que aparte pues trae conectes y que aparte Eso, trae el varo. no es lo único. Ajá. ¿No? Sí, Claro. o sea, son varios factores. Sí, definitivamente sí. Porque incluso también de varios ganadores de ese concurso, yo no sé si han hecho gran cosa. No, es que ¿sabes qué? Una vez vi una entrevista de Mon Laferte que me gustó un montón, que ella decía así como de, ¿sabes qué? Ese no es el camino. Porque yo también estuve en concursos y ese no es el camino. El camino es hacer tu propia música y seguir. Y si no pasa nada, hacer más y hacer más y hacer más. Y a un chavo de Trocker también me lo dijo así. Me dijo, o sea, me dice, es que lo que tú tienes que hacer es seguir haciendo música. O sea, si no pasa nada con la primera, no pasa nada. Si no pasa nada con el segundo, no pasa nada. Si no pasa nada, van a empezar a salir cositas poco a poco, poco a poco, poco a poco. Estás reafirmando quién eres. Y él me decía así como de, ¿sabes cuánto tiempo pasó para que realmente a nosotros nos pasara algo chido? Como después de 7 años de hacer música juntos. Y dices, no manches, sí es cierto. Y es verdad, o sea, yo también años haciendo mil cosas, o sea, y que no veía resultados y de repente empiezo a hacer, o sea, grabo una canción y me hablan para cantar con Lousy Hook y cosas así bien chidas. ¿Pero por qué? Porque seguía haciendo música y si quieres atraer más música a tu vida, tienes que hacer más música. Claro. No hay otro camino. O sea, si tú quieres ser cantante, tú tienes que cantar y todos los días. Si tú quieres ser compositor, tienes que componer todos los días y así viceversa, ¿no? O sea, no puedes decir, güey, quiero ser arquitecto y estar, trapeando, o sea, no. Pero ya ahorita, por ejemplo, mirando atrás, ¿tú le recomendarías a alguien que entrara a un concurso así? ¿O lo anti-recomendarías? Yo creo que si tú lo quieres hacer, lo hagas. Uh-huh. Que nadie te lo cuente. O sea... ¿Qué es lo que te pasó a ti? Ajá. Tal cual. Sí. A mí, la verdad, te voy a decir algo. O sea, a lo mejor yo no gané el primer lugar, ¿no? Pero gané amigos que son mis amigos todavía a la fecha y que gracias a ellos he hecho más música. Estuve en otro concurso en Estados Unidos y gracias a ese concurso grabé un EP en Tallahassee, Florida, con puros jazzistas y... O sea, dices, no manches, si no hubiera ido a ese concurso, no hubiera conectado con esa persona y esa persona no me hubiera conectado con esta persona y no hubiera hecho esa gira que hice, porque después me fui de gira con ellos, con su banda. O sea, que fue una experiencia que, o sea, ¿qué te cuento? O sea, tocar con pura gente, pues ni hablaban español, yo no sé, o sea, neta estuvo de las mejores experiencias de mi vida. Yo creo que sí fue eso y fue gracias a ir a concursos. O sea, es que al final es lo que te digo, si quieres hacer algo en la vida tienes que tirarle ahí, okay. Y no hay de otra. Sí, tal vez no esperanzarte tanto. Es como, no sé, me pongo a pensar como a lo mejor estar cantando en un bar y ahí te puede estar viendo alguien. Eso no significa necesariamente que el camino sea cantar en bares, sino más bien el camino es estar cantando donde sea. Si es un concurso, venga. Si es un bar, si es una boda. Y también ponerte en lugares donde sabes que la gente va a ir a verte. O sea, en el sentido de que yo sé que la voz la iba a ver productores, la iban a ver músicos, la iban a ver un montón de gente, ¿no? Uh-huh. Como reafirmando, yo quiero esto es lo que sé hacer y voy a hacer esto por el resto de mi vida, ¿no? Y eso fue lo que yo creo que a mí me hizo como empezar a conectar con más personas y que más gente me tomara más credibilidad, porque obviamente aquí te van cantando en un lugarcillo así, como que no lo tomas en serio ni tú, y es como, sí, la que canta, uh-huh. ¿no? O sea, la cantante, ¿no? O sea... Cierto. Y yo creo que eso para mí, creo que es un buen consejo para quien sea que lo escuche y lo quiera tomar. O sea, si te tienes que poner donde te vea gente que de verdad te pueda dar el impulso para llegar a un punto más arriba. Uh-huh. Oye, y qué pues, justamente del concurso como tal, o la experiencia que viviste ahí, no tengo muy claro qué tanto hacen, porque no es reality ¿verdad? No es como la academia. No es como la academia, porque la academia pues sí te meten a literal y te graban 24/7. Uh-huh. A nosotros nos seleccionaron, llegamos, nos tenían en un hotel y luego después de que pasabas las audiciones así te ponían en otro hotel y después de que pasabas cierta etapa nos cambiaron a otro hotel. O sea, obviamente todos viviendo en el mismo hotel, pero no estábamos como en una casa o algo así. Uh-huh. Y ¿todos los días tenías algún acercamiento musical? Sí, nos llevaban, teníamos nuestra maestra, le llamábamos la co-coach, ¿no? Porque Julián sí iba, de hecho era de los que más iba, pero la otra chava que era la que nos daba clases de canto y luego nos daban clases de baile y nos daban acondicionamiento físico, o sea, sí, estaba ¿A ti te gustaba, auténticamente te gustaba antes, Julián? Yo creo que no había prestado tanta atención, ¿sabes? O sea, sí conocía canciones de él, pero pues como que yo estaba enfocada en otra música y no prestaba tanta atención. O sea, yo siempre supe quién era Julián, obviamente, pero... Claro.
Pero ahí al conocerlo y tener relación con él fue que descubriste que tiene y aparte de todo lo que nos platicaba él así como de... O sea, a mí se me hizo bien valioso algo que nos dijo así todos en juntas y que dijo, yo no le voy a hacer la carrera a nadie de aquí. Dijo, si ustedes quieren y pueden, o sea, vayan, trabajen y luego ya que tengan algo acérquense y muéstrenme qué han hecho y así. Y yo sé de varios amigos que hasta les ha grabado rolas y todo y se me hace, digo, no manches, qué buena onda, o sea... Y ¿No eso es el caso contigo o sí? No, pero a mí, o sea, por ejemplo, muchos consejos que me dio los apliqué y sé que también gracias a eso, pues ahorita ya no me ven igual que antes, o sea, yo sé que me ha costado mucho trabajo ganarme un lugarcito y sé que también gracias a que lo he escuchado de gente tan respetable como él, ¿no? Y que dices, no manches, pues no por nada está donde está. Sí, sí, sin duda. Entonces, para ti, el tiempo de haber pasado ahí, ¿te llevas cosas padres? ¿Te llevas cosas buenas? Sí, totalmente. Sí. ¿El otro concurso en Estados Unidos fue después? Sí. ¿Mucho después? Como en el 2017. Se llama Tengo Talento, Mucho Talento, que fue toda una experiencia y también, porque me dijeron así de que, oye, hay esta opción, va a salir, canta, si no o sea, si no te aprueban todos, pues hay una opción de que te puedes meter como una cabina que te va a lanzar un moco, tal vez sí, tal vez no. No manches. O sea, si no te lanza el moco, pasas. Y si te lanza el moco, pues no pasas. Y yo dije, no manches, ¿en dónde me metí, Dios? O sea, esto es más un circo. Sí, un super circo, o sea. Y me acuerdo que estaba Jos Favela, Ana Bárbara, Don Cheto, Pepe Garza. Sí, y no manches, o sea, me acuerdo que yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, afortunadamente pasé y así, estaba nerviosísima, porque aparte yo estaba de gira, ya fue mi primera gira en Estados Unidos y yo estaba de gira con Margarita. Y me acuerdo que salió en la tele así de que audiciones para y yo me acuerdo que agarré mi celular y dije, si cuesta menos de $15 el Uber hasta donde es la audición, voy, si no, no. No, costaba $8, dije, vámonos. Esa era la señal. Y yo así de que bien nerviosa porque era mi primera vez como en Estados Unidos y yo pues mi mundo de inglés de Disney y yo dije, ay Dios mío, a ver cómo me va. Y llegué y era como un mercadito mexicano y ya llego y le digo al chavo así como de, oye, ¿do you speak Spanish? Y el güey, ¿de qué? Sí, mija. Y yo, ay, ya está madre, oiga. Ando buscando una audición y ya. En Los Ángeles. Fue en Los Ángeles. No, en Los Ángeles se habla más español que aquí, yo creo. Sí, no manches, pero pues era mi primera vez, o sea, literal, no, y fue por Burbank. Y ya fui la última en pasar y ya me hablaron y bien chido. O sea, estuvo también padre la experiencia que me volaron y todo. Claro. Oye, y de ahí que, o sea, a la par estabas haciendo o cantando en algún lado o con alguien, o cuéntame. Yo estaba, o sea, cuando salgo de La Voz, me invitan a hacer casting con Margarita, la diosa de la cumbia, y con la Sonora Santanera, la que estaba con Son y todo desmadre, que después vinieron un montón de duetos. Ajá. Y fui y gracias a Dios quedé en los dos. Pero me hicieron firmar un contrato y yo saliendo de La Voz me habían hecho firmar un contrato con una manager que traía caló y así, y que resultó ser una estafadora y que robó un montón de dinero en mi nombre y así, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, estuvo bien grueso. Me metieron un depo en Interlomas con otra amiga que se llamaba Wendy, que era como la que llevaba toda mis redes sociales y todo. No, yo firmé un contrato bien estúpido, así de que entrego mi alma, todas mis redes sociales, navidas y por haber de aquí hasta el infinito y más allá, así, ¿no? Cosas así bien estúpidas, pero pues obviamente, pues llegan en un momento vulnerable, claro. Tú sientes perdida, no sabes qué sigue después de ahí, como que tú ves la meta que es La Voz y ya después de La Voz dices, no, pues ya no hay nada, ¿no? Y pues... No, sí estuvo bien grueso eso también. ¿Y cómo te pudiste salir de eso? Pues pasó como varios meses y yo me regresé a Guadalajara, y pues ella no me dejaba tener contacto con la persona que era como el productor ejecutivo, que era al que le quitaba dinero en mi nombre. Ajá. Entonces yo dije, no manches, ¿qué haré? Pues voy a ir a buscarla y yo me puse a grabar un EP aquí en Guadalajara cuando llegué, porque Julio nos dijo que él su primer disco lo había hecho vendiendo una camionetita en un estudio de 2x2. Así dijo, no, yo creí en mí y yo hice eso. Entonces yo llegué y junté dinerito y pedí dinerito prestado y así, y me fui a grabar. Y ya me fui a grabar con unos amigos acá, y entonces yo fui a mostrarle el material. Nunca apareció la mendiga manager esta. Nomás la veía de que en Cancún, de que allá, de que acá, o sea, viajando a toda madre. Y por fortuna, una vez que nos vimos, yo me acordé que ella me había pedido prestado mi teléfono para marcarle a este señor.
Entonces yo dije, no, de aquí soy. Y lo guardé con otro nombre. Y que le marco. No, oiga, pues estoy aquí, nada más quiero mi carta de liberación y ya no me interesa. Y yo, ¿dónde estás? Me contestó hasta el día siguiente y yo ya venía de regreso para acá. Pues no traía dinero yo. Y no, pues ahorita te voy a comprar un vuelo y te regresas. Entonces me volaron de regreso y él me dijo, a ver, ¿qué está pasando? Porque yo le pagué a ella cada mes para que tú nomás estés componiendo y no me ha mostrado nada. Y yo le dije, no, es que yo no he recibido un peso. Me dijo, no, ¿cómo crees? Y yo, no, se lo juro que no. Y ya me dice, ¿quieres que le demos piso? Y yo, ¿qué es eso? Yo, no, nomás quiero mi carta de liberación y ya me quiero ir a la chingada de aquí, oiga. Y le marcó así enfrente de mí y pues la amenazó así bien fuerte. Y yo dije, no manches, qué horror, ¿dónde estoy metida, Dios mío? Claro. Estábamos por Bosques de Aragón y pues ya después me enteré que este señor era un señor bien pesado, o sea, salió hasta en las noticias, lo agarraron, era un güey como de Tepito, así muy, muy... No, o sea, neta, yo dije, Dios mío, ¿dónde? O sea, estabas en la boca del lobo, no te das cuenta. Cañón. Pero pues como yo la vi dentro de Televisa y que trabajaba con la gente de Caló y todo, a mí me dio mucha confianza. Y dije, pues es real esta chava, claro. ¿No? No, pues es que ahí se rozan ahí los mundos fuertemente. Sí, la neta, sí estuvo fuerte eso. Oye, entonces Margarita, la rosa. La Rosa de Guadalupe. No, pues Margarita, yo después salí, hice el casting, afortunadamente quedé, y luego hice el casting con la Santana y también quedé, pero me dijeron ellos de que no, pues tienes que firmar un contrato, y me dio miedo, y yo le pregunté acá con Margarita, ¿tengo que firmar un contrato? No, y yo, está chingón. Entonces acá. Pues súper bien. Sí. ¿Y estás con ella actualmente? No, ya no. Duré ahí como 5 años y después de eso audicioné con Pancho Barraza y quedé con Pancho Barraza y ahorita todavía sigo con él. Tengo ya casi 5 años con Pancho. Ah, ¿estás con él? Uh-huh. Oye, ¿sabes que yo conocí a Pancho Barraza? Te voy a platicar cómo. Yo trabajaba en la Universidad Libre de Música, la ULM. Seguramente supiste de ella porque era como la contraparte de Fermata, ¿no? Sí. Pero yo ahí era prefecto. Ok. Entonces, un día estoy yo en mi oficina y había un pasillo muy largo con mi puerta era de cristal. Ajá. Y viene Pancho Barraza. O sea, imagínate, casual, lunes en la mañana, Pancho Barraza te viene a visitar a tu oficina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Barraza. Oh, sí, lo conozco, señor, ¿no? ¿Y por amor? Su hijo estaba ahí. Muchos maestros. Panchito. Ajá, un gordito. Sí. Tocaba la guitarra. Sí. Me pasó su teléfono particular. Quiero que me vayas diciendo cómo va. Porque es que a mí se me hace que es un desmadre este muchacho y que no sé qué. Y sí, tengo todo ese teléfono, jamás le avisé de nada. Porque además el chavo duró muy poquito. Se salió después. Creo que debía haberle avisado que se salió. Ajá. O supuse que lo sabía, no sé. Sí. Pero bueno, después que lo veas le dices, no te creas. Sí, le voy a decir. Dile. ¿Pero quién sería, Panchito o Adrián? No sé, pues es que es como chino y medio gordito en ese tiempo. ¿Como alto? Sí, muy alto. Ah, entonces es Panchito, sí. Sí, Panchito. Sí, estaba estudiando guitarra. Ah, pues ahí anda chambeando ahorita con Pancho. Ah, ¿sí? Ya se va a casar en ¿Qué hace? diciembre. Pues es el que nos paga y así como que lleva toda... Él se va a acordar de mí, porque él fue a mi oficina mucho, él para que veas, el Panchito. Le voy a decir. Sí, Panchito, luego le enseñas el capítulo, sí. Sí. Quiero pensar que ahí encontraban un refugio en mi oficina, porque era como de comprensión ahí. Ok. Y entonces con Pancho ahora estás actualmente. Sí. ¿Cómo es el tema? O sea, tanto que estuviste con la diosa de la cumbia Margarita y con Pancho, estas giras, sí es así como que súper pro. Y si vives el sueño un poco a través de... siento que... Ay, es que es lo que te digo, o sea, sí, son muchos momentos de ansiedad, es que trabajar en regional es mucho trabajo, o sea, el regional, o sea, te puedo decir que Margarita tenía 1 show, 2 shows al mes, Pancho ha tenido hasta 15 shows al mes. Uf. Y no estoy hablando que aquí uno en Tlajomulco y otro en Tlaquepaque, o sea, no, o sea, es de distancias así... estratosféricas que dicen, no manches. O sea, estados diferentes. Sí, o sea, países, o sea, estamos en México y luego estamos en Estados Unidos. ¿En serio? Sí. Y autobús todo. Porque supongo que es un equipo de trabajo muy grande, ¿no? Sí, son 2 autobuses y 2 camionetas, o 3 camionetas, creo. Pero el artista no viaja en autobús, ¿o sí? No, ya tiene su jet privado, Pancho. Sí, ya está a otro nivel, mi jefe, mi patrón. Sí, debe haberle hablado, fíjate, no debía haber dejado de Sí. Sí. No, el Pancho sí está a otro nivel.
Y entonces los que se paran, pues la chingas en todos los demás. Digo, es pues comprensible. Sí, es parte de, claro. es parte de. El que tiene que dar la cara, pues finalmente es él. Todos los demás son un poquito más reemplazables, ¿no? Sí, no, o y aparte, no sé si antes Pancho tenía su jet privado, pero bueno, también, o sea, él ha trabajado toda su vida por eso. Ahorita tiene 62 años y dices, bueno, ya tiene su jet, ¿no? Claro, O sea, quien fue como su segundo aire de Pancho. Pero, pues, un montón de artistas que, ¿no? Que siguen volando en vuelos, o sea... Comerciales. Pues, comerciales, o sea, la verdad es que en el regional lo que te digo, se trabaja. En el regional, a ver, hablemos del regional. En el regional se trabaja, se gana mucho dinero, pero se trabaja mucho. Sí. A diferencia de otros estilos o géneros. Sí. Porque a veces, digo, aquí hemos platicado mucho de eso. No, es que en el rock y no sé qué. Okay, ¿cuántas veces tocan al año, no? O sea, no, pues 10 al año. O sea, obviamente... Desde que me acuerdo, toda la vida lo he visto. No sé si eso entra como regional, pero por ejemplo los Bookies y toda esta gente que hacía como bailes y esas cosas, trabajaban cabrón. Sí. O sea, prácticamente diario. Sí. O sea, es que realmente les va bien, pero porque trabajas. O sea, de verdad, no hay descanso. O sea, por eso te digo que fue complicado. Y también siento que fue en parte que haya tronado como mi compromiso, ¿no? Porque... O sea, yo de verdad, yo lloraba porque a veces no podía bajar en un mes a México. O sea, de que nos dejaban allá, de que pues es que la gira luego sigue en tal ciudad y entonces pues no tiene sentido. Y los vuelos carísimos y pues me deprimía un montón, o sea. Claro. Y son como añoras estar con tu gente, pero pues sabes que es tu chamba, entonces... También estás labrando un poco también tu sueño, porque supongo que también durante esa gira y eso pues te estás conectando también. No, la verdad yo he sido muy afortunada. Pero también soy bien luchadora, eso sí, y aventada. O sea, yo hablé con Pancho para que me dejara abrirle en Nueva York y así. Y pues me dejó. ¿Ah, sí? Sí, abrí Nueva York, abrí Coachella, abrí Pico Rivera, abrí aquí Auditorio Telmex, abrí Arena Ciudad de México. Y neta, gracias a Dios, o sea, yo sé que él como que dijo, no, esta morra sí lo hace bien, yo creo, porque me dejaron seguir abriendo, ¿no? Y... pues también bien chido eso, o sea, otro pedo porque canté mis rolas, o sea, un montón de gente me siguió y son pues pequeños pasitos para llegar a tu objetivo al final. Claro, pero que los pasos vayan hacia allá, ¿no? Sí. Y sin duda lo están. Cuéntame de tu proceso, sé que haces un montón de cosas, porque yo cuando me puse a buscar como música tuya hay muchísima, hay muchos videos y así como... Estoy reafirmando lo que quiero hacer. ¿Por dónde empiezo? Sí. ¿No? Un poco eso. Vi lo de La Llorona y vi varios covers y música original. ¿Qué onda con tu música? Y ahorita me dices que vas a ir mañana, vas a hacer un proyecto... A Ciudad de México, sí. Ajá, de covers también. Sí. Vamos a trabajar, sí, el disco. Ajá. Eso me lo contaste fuera de cámara, no sé si me lo quieres contar ahorita. Bueno, vamos a grabar un disco de electrónica. Ya grabamos uno, se llama Revelaciones. O sea, casi todas las letras son mías con Eduardo. Bueno, las letras cantadas, ¿no? Porque hay muchas instrumentales y esas, pues, no son de él. Ajá. Pero, ahorita vamos a hacer algo como... Pues, no sé si llamarlo como un tributo como a la canción mexicana, pero, pues, vamos a hacerlo en electrónica. Sacamos Llorona. La Llorona le fue muy bien. Entonces, como que fue una llamada de atención, ¿no? De que... Porque luego estábamos así como experimentando de que, deberíamos hacer con sonidos africanos y le dije, stop, o sea, somos mexicanos, o sea, ¿tú crees que no estaría más cool hacer como música mexicana? Y de repente le digo eso y a los meses sale Ángel Aguilar cantando La Gata Bajo la Lluvia con Steve Aoki y fue como de, I told you, man, I told you. Y ya, pues sí, o sea, como que, o sea, de hecho nosotros la canción de La Llorona salió antes, o sea, y fue como, güey, sí, o sea, hay que hacerla. Y yo tengo una rola que se llama Flor de Campo, que también es regional, y ya la habíamos hecho antes también. Entonces, como que ya íbamos encaminados hacia allá, y ahorita como que esta apertura también está haciendo que, pues, el mundo voltee, ¿no? Y también que Peso Pluma esté en primer lugar también hace que todo el mundo esté volteando hacia México. Entonces, es momento como de apostar con todo a eso. ¿Y tú con el regional tienes mucho tiempo haciendo canciones para ese estilo? Pues sí, o sea, yo empecé cantando regional. O sea, yo creo que mexicano no empieza cantando las de Chente, las de Rocío Dúrcal, las de toda esta onda de Juan Gabriel y así, pues, todos, o sea, y mi mamá y mi papá eso escuchaban. Entonces, para mí era como, güey, sí, o sea, esto es... O sea, es algo que siento que fluyo, ¿sabes? O sea, como cualquier mexicano. Claro, sí, es muy natural. Sí, y me gusta aparte, me encanta. Pero pues obviamente en el camino vas encontrándote con otros géneros, que el jazz, que el blues, que el soul y todo, y entonces empiezas a tomar como cositas de acá y cositas de allá, y pues eso todo al final eso enriquece. Claro, y te pusiste a componer muy pronto de que, no sé, agarraste una guitarra y rápidamente buscaste hacer una canción.
Pues yo siento que fue más bien como una búsqueda porque yo quería hacer música original y y empecé a buscar canciones y como que no, yo decía, güey, pues están bien bonitas, pero no conecto con ninguna, o sea, yo quiero hacer música yo, y conocí a un chavo en el camino que se llama Jimo Ruesga y él me dijo de que, pues mira, ven y te muestro rolas, y ya fui y me dijo, bueno, ¿y por qué no probamos hacer una sesión de composición? A ver qué pasa. Y pues empezamos, o sea, así literal. ¿Cómo qué edad tenías? Como 17, 18 años. Estabas chavita. Sí, y empezamos a componer y hace poquito, hace unos meses me escribió así de que, oye, Janet, quiero subir todas las que hicimos en el 2000 y cacho, ¿no? Y yo de que, ay, no manches, a ver. Y ya me mandó así como 40 canciones y dije, no manches. ¿Hicieron tantas? Sí, y me dijo, y todavía faltan, Janet. Y entonces empecé a oír así las grabaciones y se escucha que en unas así estoy súper mormada, en otras súper ronca. O sea, yo me aventaba 2 horas manejando a Tezistán para ir a componer, o sea, de que de verdad era mi pasión, o sea, como que encontré ahí cosas que como, no sé si sanar, no sé, o sea, de verdad, o sea, fue como un momento, una etapa de mi vida bien chida, donde neta nada más estaba en la escuela y componiendo y cantando, así, esa era mi rutina. Y que digo, no me paraba a mí ni la tos, ni la gripa, ni nada por ir a hacerlo. O sea, de verdad no conocía el cansancio yo. No conocía el cansancio. Y encontraste entonces en eso un ejercicio muy catártico y te desahogabas y podías como no sé si como decir con más verdad muchas cosas que a lo mejor no encontrabas palabras, ¿no? Y luego me voy a Ciudad de México, audiciono para la SACEM y quedo. Entonces también estuve en el taller de la SACEM de composición y pues no manches, vas viendo más compositores más chingones y no, pues te prendes, o sea, no, pues quiero componer mejor y te empiezas a juntar ya con gente más pro a componer y demás. Y ahorita estoy así en un grupo que se llama Morra Sacam, que son puras compositoras bien pro y así. ¡Órale! Con Mónica Vélez y así. ¡Qué chingón! Sí. No, pues super máster. Y ahora voy a Mazatlán a una masterclass con Horacio Palencia y un montón de compositores súper top, pero es lo que te digo, o sea, tienes que apuntar a donde quieres ir. No, ni modo que me quede en mi casa de que, yo tengo muchas ganas de componer, pues no, o sea. Claro. O sea, ahorita te digo que con todo este proceso que he vivido del cambio y eso, como que sí ha sido difícil reencontrarme conmigo y con cosas que a lo mejor disfrutaba un montón de hacer, que ahorita estoy así como un poco cabizbaja, pero pues sé que va a tomar su curso otra vez. ¿Y no estás como que escribiendo un montón ahorita? ¿Cómo eres en ese Escribo sentido? todo el tiempo, o sea, tengo notas de audio, tengo notas de voz, lo mismo que me dice. Tengo notas de escribiendo, que quería decir, ¿no? Claro, o sea, escritas, de texto, así, muchísimas, o sea, te puedo enseñar ahorita y le voy a hacer así, no me voy a cansar, o sea, todos los días. ¿Y si revisas? No, es que yo comparto eso, a mí me pasa, ayer justamente iba a escribir algo y dije, a ver qué tanto tengo muchísimo y no lo o sea, no lo había revisado, dije, esta frase está buena, porque todo el tiempo también estoy escribiendo, pero pequeñas frases o ideas, títulos de canciones, a mí me gusta mucho empezar desde el título. Sí, creo que eso lo recomendaban los Beatles, ¿no? De empezar el título. Pues sí, hay mucha gente que es así. Sí, si tienes un tema interesante, y pues ajá, sí, porque yo he traído desde hace mucho tiempo el tema del microcuento, los microrelatos, y la canción está muy emparentada con el microcuento. Es poco tiempo, es breve, tienes poco espacio para contar mucho. Y entonces el título también aporta. A veces está padre que la canción no diga lo que dice el título. Y creo que hoy en día lo único que está quedando, como los discos ya no o sea, no los pensamos igual, no los álbumes, los CDs, bla, bla, bla. Pero las canciones, eso es lo único que sigue siendo igual que en los 60s, ¿eh? Sí. De hecho, creo que hasta más, porque en Spotify lo ves y a lo mejor un título, si una canción se llama así, no sé, Te quiero o no, Mi corazón, es como difícil que en ese océano. Un título a lo mejor un poquito más llegador, más pensado, más, no sé, con alguna jiribilla y a lo mejor yo creo que puede conectar mejor. Pero bueno, ya te estaba contando yo. Fíjate que ahorita recuerdo una anécdota, tengo una canción que se llama Mustache. Y es cuando me fui a Estados Unidos, pues yo les mandé varias rolas a estos chavos, así como de, güey, quiero grabar estas rolas, así. Y ya me dijeron ellos así como de, güey, pues hagamos esta y esta de las que nos mandaste. Y había una que se llama Quiero tus bigotes probar. Y esa canción la compuse con César, el ex de Mon Laferte, al que le escribió la de Ven y cuenta de la verdad. Él falleció hace, creo, 2 años ya. Le dio un infarto. Estuvo grueso, pero bueno, con él escribí esa canción. Y me acuerdo que él justo me dijo eso. Estamos en la sesión y me dijo, a ver, ¿por dónde hay que empezar por el título? Y yo tengo una lista también de títulos y le dije, mira, tengo este. Y le dio mucha risa, le hizo mucha gracia cuando le dije, quiero tus bigotes probar.
Y se murió de risa así. Entonces dijo, no, es esa. Y pues hicimos esa, ¿no? Y cuando llegó a Estados Unidos, les muestro esa rola y a todos les encantó. Fue como, güey, esta perra, güey, esta... Bueno, no me dijeron perra, está cool, ¿no? Hagamos esta. Y empezamos a trabajar esa rola y pues cuando yo les decía el título, pues como que todos era así como de I wanna try to mustache y todos así de que, oh, qué largo, ¿no? Entonces ellos era como de, ¿cómo? Try to mustache, o sea, no, como que no entendían, ¿no? Entonces al final el archivo quedó guardado como mustache, no más, ¿no? Así, mustache. Y cuando me mandan ya los archivos así, pues me llega como mustache y yo dije, bueno, ¿cómo le voy a poner a esta canción? Y yo, pues, Mustache. Ah, sí. Ah, sí. Y se quedó Mustache. No, es un título corto y además interesa mucho. ¿De qué se trata? O sea, ¿cómo alguien como Janet puede estar cantando eso? ¿A qué se refiere? Voy a escucharla, ¿no? Y pues sí, eso fue más bien porque ya decían, ¿cuál sigue? Así, what is the next song? Y ya, no, pues Mustache. Y ya todos sabían que era esa, ¿no? Ok. Oye, ¿y qué tan disciplinada eres para componer? Me gustaría hacerlo más porque obviamente la disciplina es lo que te lleva a estar en mejores lugares todavía, Sí, ¿no? claro. Pero la verdad como que el otro día escuché, bueno, no el otro día, ya tiene rato que escuché una entrevista de Eden Muñoz y él decía, es que yo no me obligo a componer. O sea, yo dejo que fluya, o sea, cuando me nace lo hago, porque también, o sea, estarte como obligando, pues no va al caso, o sea, es como... Y yo dije, pues sí, tú eres millonario, amigo. No, pero es que, ¿sabes qué? Escuchas a muchos autores que dicen cosas opuestas. Yo he escuchado muchos que dicen, no, esto es más de trabajo. Es como ser carpintero. Tienes que hacer un montón de veces una silla para que te quede una más o menos bien. Exacto. Entonces, yo estoy más de acuerdo con eso, ¿eh? Con que Sí. el tema es más de oficio que de talento. Yo también creo, y de hecho compuse con unos chicos de Monterrey, con Alfie, y ese güey está en las listas de Billboard y todo el pedo. Y el güey me dijo, es que yo en el momento que me empecé a disciplinar en esto fue cuando me empecé a ir mejor. Y yo, wow. Pero además como que no es un camino tan fácil. Digo, ahorita tú me contaste que tenías no sé cuántas canciones hiciste en el rumbo de Tezistán, pero no es una cosa tan sencilla estar encontrando fácilmente una canción. Es muy sencillo que te desanimes. Y yo dirigí talleres de composición de canciones y eso pasa muy seguido. Encuentro dos cosas. Una, que la gente se ofende muy fácilmente cuando... O sea, van a un taller, imagínate, y en el taller, oye, ¿y por qué no intentas? Pues es que yo quise decir esto, y los noto enojados casi de inmediato, porque es como que te estás metiendo con lo que ellos escribieron, ¿no? Sí. Lo entiendo porque también, ¿no? Cuando yo recibo algún comentario como así... Sí, no nos encanta. No nos encanta, como que te hace muy vulnerable la canción. Y la otra cosa que encuentro es que no es fácil desarrollar el hábito de estar componiendo seguido. Porque a lo mejor ese evento traumático de encontrarte con la hoja en blanco y de no terminar, es como que sí, como que no lo quieres repetir, entonces te trauma un poquito. Sí. Pues yo siento que tu entorno te jala o te hunde. Y yo siento que mi etapa, bueno, es que mi etapa más productiva en ese sentido fue cuando me empecé a juntar más con Jimo, ¿no? Que Jimo, o sea, él sí compone para películas y para demás, entonces como que eso me jalaba un montón, así de que no, sí, hay que hacerlo. Yeah. Cuando me voy a Ciudad de México, que empiezo a compartir con un montón de gente bien top, también en el sentido de que ya componían para telenovelas, para... pues para artistas, o sea, que tu maestro fuera Poncho Arocha, que fuera Mónica Vélez, que te diera clases Mario Dom. Entonces, todo eso dices, no, mames, o sea, sí, claro. yo quiero eso. Pero de repente me fui a Saltillo y siento que sí bajé la guardia, aunque en esos momentos también aprovechaba para ir a Monterrey y componer con mi amigo Sola o con Alfie, o sea, que siempre he estado buscando, siempre he estado en la búsqueda, o sea, de verdad no que no me canso. desaprovechaste el tiempo para nada, entonces. Sí, no me canso. Y es que es lo que te digo, o sea, al final si quieres hacer eso, tienes que hacer más de eso y más de eso, más de eso. Pero si eres muy como de sentarte y decir, no me voy a levantar hasta que termine una canción. ¿O eres más de inspiración? Soy más de que le doy un rato. Y luego la olvido un rato y la vuelvo a retomar y mira, aquí sonaría mejor esto. Y aquí sonaría mejor aquello. Y así. Las cantantes que hacen sus canciones... ¿Cantautores? Sí. Los cantautores particularmente, a mí me parece, es una opinión personal, las interpretan mejor. Sí, claro. Que cuando es para alguien más. Hay casos que no. Hay casos que hay intérpretes enormes que solamente tienen que escoger una buena canción y lo van a hacer increíble. Sí. Pero creo que la mejor persona para cantar tu propia canción eres tú. Sí. Y en tu caso, que eres una gran cantante, pues eso está muy chido. Y además te conoces, ¿no? Sí. Como hacia dónde tiene que ir y eso. ¿La piensas? También a la hora de componer, ¿piensas en el estilo musical?
¿O no te importa tanto eso? Pues como que no pienso tanto, o sea, ya si me junto con alguien, o sea, que está más pro, siempre dicen, ¿a dónde nos vamos a ir? Y que va a ser balada, va a ser como norteñita, ¿qué onda? ¿Qué? Y ya pues como que te enfilas y ya vas como en ese rumbito, ¿no? Pero yo muchas veces, o sea, casi siempre empiezo por la letra. Uh-huh. Casi siempre. ¿Ah, sí? Sin siempre. Música, sin melodía. Sí, casi siempre. Y como que ya ahí empiezo a darle como figura, ¿no? Pero casi siempre es así. Pues es que no hay una manera, ¿no? Sí. Hay muchísimas. Sí. Pues sí, es que cada quien tiene su método, ¿no? O sea, sí. Y cada quien sabe cómo le funciona y así. O a veces el método es no tener método. También. Que de repente a veces también funciona. Pero a mí me parece alucinante el tema de la canción y siempre lo digo porque pues es lo único que sostiene la industria. Es lo único que se parece a hace unos 50 años. Uh-huh. Todo ha cambiado de manera vertiginosa. Ahorita que estabas platicando de la época de La Voz, hay que entender también que a pesar de que fue hace unos 10 años, un poquito menos de 10 años, uh-huh. Fíjate, qué rápido. Sí. Los medios y la manera y los hábitos de consumo han cambiado un montón. O sea, sí. La tele todavía en 2014 las podía mucho más que hoy. Sí, yo me acuerdo que en ese momento lo que estaba así súper top era el Twitter. Y yo ni lo usaba, o sea, claro. Me valía Twitter, ¿no? Yo nunca lo usé. Sí, o sea, y en Ciudad de México sí era como, güey, tienes que ser, o sea, un tweet star, ¿sabes cómo les llamaban, no? Ajá, Twitter star. Ajá, algo así. Y era como, pues yo aquí en Guadalajara era como, no. Ajá. Y luego después fue el Instagram y estaba súper arriba el Instagram y yo llegaba acá a Guadalajara y como que tardó todavía un rato en que aquí el Instagram fuera como algo padre. Como que ahorita los cambios van más uh-huh. rápido, ¿no? Ya no se tardan tanto. Sí, totalmente. Entonces, te insisto en que la canción es la que prevalece, pues. Entonces, uh-huh. El estar haciendo canciones está buenísimo. Sí. Creo que es lo que alimenta la industria musical. Y entonces, ¿qué sigue para Janet Sandoval? Pues yo tengo muchas ganas de sacar un disco completo, que no se usa ahorita, pero uh-huh. Ha sido un sueño para mí toda la vida, ¿no? Y obviamente yo creo que es eso. Ahorita ya tengo, en producción producidas tengo 4 rolas, ahí como detenidas, que no les he metido voz a 2, de hecho a otras 2 ya. Pero están ahí, como aguardándome, ¿no? Y pues como que mi sueño sí era para el 30 de noviembre ya tener terminado al menos un EP. ¿Que es el día de tu presentación? Sí, el 30 de noviembre en el estudio de Diana, si Dios quiere, y todo sale como lo tengo en mente. Sí, yo creo que sí. Decretado, ahí te invito. ¿Ya le dijiste a Pancho Barraza que no vas? No, es jueves, afortunadamente. Entonces, bueno, pero es que también pues ellos cantan, tocan toda la semana. Sí, a veces sí, pero normalmente trabajamos viernes, sábado y domingo. Okay. Y yo agarré jueves. Buenísimo. Entonces, no, pues eso es más fácil que vayamos. Seguro sí. Por ahí nos veremos. Sí, también porque tengo muchos amigos músicos y yo dije, güey, quiero que vayan mis amigos músicos de acá. O sea, sí siento que va a ser una fecha bonita. Y ya andas, entonces me cuentas que vas a regresarte a Guadalajara, a radicar uh-huh. acá. Sí, quiero estar entre Guadalajara y Estados Unidos, como que entre los dos. Quiero estar buscando más oportunidades. Como que nunca había tenido la intención de que me firmaran una disquera porque como que yo pensaba que independiente era como lo más padre. Pero como que este año, o sea, como que sí creo y ya he estado en pláticas como de firmar con alguien. Entonces, eso también a mí me da alegría porque ya me voy a relajar un poco como en no pensar tanto de cómo voy a sacar dinero para producir porque es carísimo. Uh-huh. Y para producir con quien tú quieres, porque pues puedes producir ahí como medianamente con alguien a lo mejor, claro. Pero no va a sonar como tú quieres que suene, ¿no? Y si ya he trabajado con productores que me gusta cómo suena y sé lo que cuestan, pues es como, venga, vamos a darle. Claro. No, y está regresando un poquito, a lo mejor en este tiempo de hace unos 10 años era como la aversión total a las disqueras, pero ahora como que también ya le entendieron un poquito más al tiempo, se están poniendo un poquito más de modo. He platicado con uh-huh. mucha gente que está teniendo deals ahora y están distintos, es diferente que antes. Sí. Entonces, pues digo, ojalá te deseo que te salga así súper bien ese rollo. Estás apenas platicando eso. Sí, he tenido ahí como un par de ofrecimientos como que los veo como, digo, puede ser, pero no sé si va por ahí o seguir trabajando y tirarle algo más grande, ¿no? Buenísimo. Sí. Pues por lo pronto mucha suerte mañana en Ciudad de México produciendo esto y pues a seguir haciendo canciones. Sí, y el sábado estoy en Garden, en Zona Rosa cantando también. Órale. No podemos hacer el anuncio porque esto todavía te va a tardar un par de semanas en salir, pero bueno, ahí nos muestras Te voy a compartir todos tus links, obviamente, en la descripción y todo, y pues gracias. Agradecerte un montón tu tiempo porque sé que vienes medio atropellada
no sé dónde, pero venías como de allá, de los Altos de Jalisco. De los Altos de Jalisco, no sé si fuiste a comprar, ¿qué? Rompope o algo así. No. ¿O qué No, estuve como, pues como de vaga, más bien. Ok. Fui a Mazamitla, fui a Tepa, fue así. Estuve como en varios sitios. Pues buenísimo, bienvenida a Guadalajara, a tu segunda tierra. Sí. Y pues nada, ahí seguiremos de cerca tu carrera. Gracias por Te agradezco invitarme. un montón el tiempo. Y Gracias a ti por tomarme en cuenta, la verdad. Después de tanto tiempo se siente padre que te inviten a estos espacios que te hacen conectar más con más personas. Es un placer. Muchísimas gracias. Acá tienes tu casa y tu estudio. Gracias. Venga, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bye.